Buenas tardes a todos, mi nombre es Irene Castellano y soy alumna de doctorado de la Universidad de Extremadura. En primer lugar, me gustaría agradecerles su presencia hoy aquí en esta comunicación virtual denominada El uso de estrategias de aprendizaje de vocabulario por alumnos e ICLES, la importancia de la edad de comienzo. Tal y como se puede ver en el resumen de la presentación, voy a analizar el uso de estrategias de aprendizaje de vocabulario de 82 alumnos de secciones bilingües en Extremadura, teniendo en cuenta los años que llevan en la sección. Para ello, primeramente presentaré un marco teórico en el cual me centraré en el concepto de estrategias de aprendizaje, presentando además los principales factores que modifican la selección de las mismas. Finalmente, haré una reflexión sobre ICLES, explicando la razón por la cual el análisis de estrategias de aprendizaje de vocabulario tiene cabida en esta metodología. Tras ello procederé a introducir la metodología aplicada en este estudio, centrándome en objetivos, participantes e instrumentos. Una vez presentado el contexto de estudio, ya sí que me centraré en el análisis de los resultados para finalmente llegar a una conclusión y posible reflexión sobre las limitaciones del estudio. Comenzando con el marco teórico, el punto de partida de este estudio son las estrategias de aprendizaje de vocabulario. Tal y como nos dice la lógica, en un lenguaje coloquial, podríamos definirlas como aquellas acciones que lleva a cabo un alumno para aprender un ítem léxico, es decir, una palabra desconocida hasta entonces. Sin embargo, esa definición podría resultar vaga y general si consideramos ciertos aspectos referentes al vocabulario, tales como ¿al ver únicamente una palabra la podemos aprender o necesitamos verla más de una vez? ¿Hay una única forma de aprender una palabra? Esos aspectos modificarán nuestras acciones o dependiendo de las ideas que tengamos nosotros sobre ello, así actuaremos. Por ello, autores como Rebecca Oxford dan definiciones más precisas. En este caso, ella comprende que las estrategias de aprendizaje de vocabulario son pensamientos y acciones complejos y dinámicos que son seleccionados y usados por los alumnos con cierto nivel de conciencia, en ciertos contextos específicos para regular múltiples aspectos de ellos mismos, tales como el aspecto cognitivo, emocional o social, con el propósito de completar tareas lingüísticas y mejorar su nivel de lengua o mejorar su nivel de lengua a largo plazo. Durante las últimas 3 décadas se ha desarrollado mucha investigación en este campo, de la cual han emergido distintas clasificaciones de estrategias de vocabulario, entre las cuales destacan la clasificación de Stauffer en 1995, de Guan-Johnson en 1996, de Smith en 1997 o de Nation en el año 2001. En este estudio nos vamos a centrar en la clasificación presentada por Smith, por varios motivos. Es la más usada, está muy bien presentada teóricamente ya que se basa en otras clasificaciones previas y toma ventaja de esas investigaciones previas que otros investigadores han hecho. Y además es muy amplia, por lo cual recoge un gran abanico de estrategias. Concretamente, son 58 estrategias, las cuales Smith clasifica en 2 grupos generales: estrategias de conocimiento, de descubrimiento y estrategias de consolidación. Las estrategias de descubrimiento son aquellas que el alumno usa para acceder al significado de la palabra. Smith opina que varían de acuerdo con que, dependiendo de si esa estrategia la puede usar el alumno por sí mismo, lo cual sería una estrategia de determinación, o si necesita o requiere la ayuda de otros, lo cual ya sería una estrategia social de descubrimiento. En cuanto a las estrategias de consolidación, estas son usadas por los alumnos para memorizar y retener el significado de nuevas palabras. Igualmente, encontramos diversos grupos. Por un lado, tenemos estrategias que necesitan la ayuda de otros, es decir, estrategias sociales, pero esta vez de consolidación. Y por otro lado, encontramos estrategias o grupos de estrategias usadas por un solo individuo, pero que requieren de ciertos procesos mentales. Dependiendo de qué procesos sigan, pueden ser memorísticas, metacognitivas o cognitivas.
Como ya adelantaba en el resumen, hay ciertos aspectos que pueden modificar la selección del alumno por ciertas estrategias. Los he clasificado en 3 grandes grupos, como son los antecedentes lingüísticos del alumno, es decir, el nivel lingüístico que presenta el alumno, la duración del proceso de aprendizaje, es decir, el número de años que ese alumno lleva estudiando una lengua y qué lengua está estudiando. También hay que tener en cuenta las características del alumno. Entre ellas destacan la edad del alumno, la actitud, la motivación, las aptitudes y sobre todo los estilos de aprendizaje. Y por último, también debemos tener en cuenta los enfoques de enseñanza, entre los cuales destacan los métodos de enseñanza, donde tendría cabida ICLE, y los requerimientos de las tareas. Centrándonos finalmente en los enfoques a ICLE, Coyle, Hurt y Marsh lo definen como a dual-focused educational approach in which an additional language is used for the learning and teaching of both content and language. Quiere decir, un doble enfoque educativo en el cual una lengua extranjera es usada para aprender y enseñar contenido y lengua. Por ello podríamos decir que es una unión de lengua y contenido en la misma asignatura, pero va más allá. Los enfoques AICLE buscan desarrollar ciertas habilidades cognitivas en un contexto determinado. Al hablar de habilidades cognitivas, podemos hacer referencia a las estrategias de aprendizaje, y es ahí donde tiene cabida este estudio. Si los procesos AICLE modifican las habilidades cognitivas, en cierto punto pueden modificar las estrategias de aprendizaje. Pasando a la metodología del estudio, el objetivo principal era analizar la selección de estrategias de aprendizaje de vocabulario por parte de alumnos que están en secciones bilingües de Extremadura en educación secundaria, teniendo en cuenta el tiempo que llevan en la experiencia bilingüe. Extremadura es una región situada en el suroeste de España, que es limítrofe con Portugal y tiene una poca y dispersa población. Estos aspectos han tenido una gran influencia a la hora de implementar las secciones bilingües en Extremadura. Quiero decir, no solo tenemos secciones bilingües de inglés, sino que debido a la cercanía con Portugal, también tenemos de portugués. Y está aumentando el número de secciones bilingües de portugués. También tenemos algunas de francés, pero están en retroceso. Además, debido a la dispersión de la población, las autoridades educativas han tratado de que las secciones bilingües se implementaran en igual medida en centros locales urbanos y en centros rurales. Por último, hay que destacar que ya llevamos más de 10 años con secciones bilingües, ya que comenzaron en el curso académico 2004-2005. En cuanto a los participantes, son 82 participantes de tercer curso de educación secundaria, y son todos alumnos de AICLE. Los he clasificado en 3 grupos atendiendo al curso en el cual comenzaron la experiencia bilingüe. Así tenemos el grupo 1 con 23 alumnos que comenzaron en primero de educación primaria con experiencias bilingües. Esto hace un total de unas 3.000 horas de instrucción en inglés, de las cuales en educación primaria vienen, además de la asignatura de inglés como tal, de que el 40% de las horas se daban en inglés, mientras que en educación secundaria se dan unas 3 o 4 asignaturas dependiendo del centro, y las asignaturas varían dependiendo del curso. Es decir, pueden dar ciertas asignaturas en inglés en primero de educación secundaria y cambiar en segundo de educación secundaria. En cuanto al grupo 2, está compuesto por 25 alumnos que empezaron las secciones bilingües en quinto de primaria y que tienen aproximadamente un total de horas de instrucción en inglés de 2.300 horas. En cuanto a las asignaturas que han recibido en inglés, en educación primaria fueron plástica y conocimiento del medio, mientras que en educación secundaria, al igual que en el caso anterior, depende del curso. Por último, tenemos el grupo más numeroso, el grupo 3, que han empezado las secciones bilingües en educación secundaria
y que han recibido alrededor de 2000 horas de instrucción en inglés. Como pasaba en los grupos anteriores, en el caso de educación secundaria, las asignaturas dependen del curso y del centro. En lo referente al instrumento que he utilizado para analizar las estrategias de aprendizaje, he utilizado un cuestionario sobre estrategias de aprendizaje de vocabulario, adaptando para ello la taxonomía de Smith que explicaba anteriormente. De las 58 estrategias principales, terminé cogiendo 21. ¿Cómo? Seguí un criterio, para ello analicé otros estudios en los cuales se analizaba el uso de estrategias de aprendizaje y cogí aquellas que más se utilizaban. Por último, el cuestionario estaba hecho en castellano para facilitar que los alumnos lo entendieran. Pasando por fin a los resultados, como las estrategias, se valoró el uso de estrategias de 1, siendo 1 poco uso o ningún uso, a 4, siendo 4 mucho uso. Y como se puede comprobar en la tabla, los tres grupos tienen un uso medio de estrategias, siendo mayor el uso de estrategias por el grupo 1. Sin embargo, entre el grupo 2 y 3 casi no encontramos diferencias. Estas diferencias entre los tres grupos no pueden ser consideradas significativas estadísticamente. Igualmente, analicé aquellas estrategias de descubrimiento y de consolidación. Como se puede observar en la gráfica, en cuanto a las estrategias de descubrimiento casi no hay diferencia, aunque sí que es verdad que el grupo 2 hace un poco más de uso de ellas. Sin embargo, sí que observamos diferencias en las estrategias de consolidación, haciendo un mayor uso de ellas el grupo 1. Al ampliar la gráfica se ve mejor todavía estas diferencias y analizándolas estadísticamente, mientras que las estrategias de descubrimiento no encontramos diferencias significativas, sí que las encontramos entre el grupo 1 y el grupo 2 en el caso de las estrategias de consolidación. ¿Qué significa esto? Que los estudiantes del grupo 1 usan más las estrategias para consolidar o retener un significado de una palabra que el resto de estudiantes. Finalmente, analicé los 6 grandes grupos de estrategias. Y es cierto que en casi todos los casos, con excepción de las estrategias sociales para descubrir palabras, hay un mayor uso de las estrategias por parte de los alumnos del grupo 1. Sin embargo, como ya apuntaba, hay un cambio de tendencia a las estrategias sociales de descubrimiento. ¿Por qué está siendo el grupo 2 el grupo que más las utiliza? ¿Cuál puede ser la causa? Estas estrategias tienen en cuenta el papel del profesor, por lo cual yo diría que estos alumnos recurren más al profesor, quizás por los background que tengan o por las experiencias simplemente con los profesores. Por último, también encontramos diferencias significativas en las estrategias memorísticas. Diferencias significativas entre el grupo 1 y el grupo 2, pero no con el grupo 3. Las estrategias memorísticas son aquellas que usan mecanismos para aprender el significado de una palabra. Con lo cual, los principales resultados que hemos obtenido es que en la mayoría de los casos hay un mayor uso de estrategias por alumnos con más experiencia en las secciones bilingües. Además, hay un mayor uso de estrategias de descubrimiento que de consolidación. Esto no lo dice la lógica. Los alumnos en secciones bilingües se enfrentan a un mayor número de palabras que no conocen que a aquellas que conocen pero no se saben el significado. Por lo cual necesitan usar esas estrategias para descubrir primeramente el significado de las palabras. Además, hay una diferencia en el uso de las estrategias de consolidación. Hay un mayor uso en los alumnos con más tiempo de experiencia y esto puede ser debido a que estos alumnos quizás tengan un mejor nivel, tienen más horas de instrucción en la lengua, con lo cual a lo mejor ya se han enfrentado a esas palabras anteriormente y ahora solo deben retener o ampliar el significado de esa palabra. También vemos que hay un cambio en las tendencias de estrategias sociales
pero no hay ningún hecho empírico o ningún estudio que analice el por qué. Sí que es cierto, como apuntaba anteriormente, que quizás sea debido al papel del profesor, con lo cual es un hecho que no hemos investigado y que no podemos analizar. Por último, hay diferencias significativas en las estrategias memorísticas. Como ya apuntaba anteriormente, estas estrategias son aquellas que facilitan el entendimiento, la memorización de la palabra, del significado de la palabra, y aquellos alumnos con mayor horas de exposición hacen más uso de estas estrategias en general. Para concluir, podríamos decir que hay un uso medio de las estrategias en los distintos niveles, pero que hay una preferencia por las estrategias de determinación en todos los grupos, mientras que hay unas diferencias significativas en el uso de estrategias memorísticas y sociales, y en el uso de estrategias de consolidación. Me gustaría, por último, recalcar algunas de las limitaciones de mi estudio. La muestra no es representativa de la población total, sino que reúne 4 grupos de 4 centros urbanos, ni siquiera rurales. Además, me gustaría añadir que serían necesarios otros instrumentos, no solamente el cuestionario, sino a lo mejor una observación o unos diarios en los cuales los alumnos reflejaran qué hacen para aprender la palabra. Y también sería muy interesante analizarlo con otras variables, por ejemplo, gramática, vocabulario, lectura, ver cómo esas estrategias afectan o en qué medida están relacionadas con resultados finales de lengua. Por último, me gustaría mostrarles las referencias bibliográficas que he utilizado en este estudio, por si necesitaran tomar nota. Muchísimas gracias por su atención, y si necesitan cualquier cosa o les gustaría contactar conmigo, ahí tienen mi correo y estaré encantada de responder cualquier duda que tengan.